Me da muchísimo gusto estar aquí otra vez en Sitges, que vengo cada año porque me pagan la comida, aunque no es viaje. No, pero tenía muchas ganas de estar con ustedes. Al llegar aquí me dijeron que era una clase magisterial y yo decía, ¿qué cojones es eso? Di una vez una clase magisterial en Edimburgo, donde sí efectivamente se habían preparado clips de películas y se hablaba un poco de tal. Ahorita vamos a empezar a proyectar Blade 2 años atrás, nada más para que vean a Santiago Seguro otra vez. Pero realmente me gustaría mucho que si os sentáis cerca y hacemos un diálogo y cualquier pregunta que tengan sobre esta película, las que vienen, las que se han hecho, tener una charla amiguetil, franca y abierta sobre la sexualidad y la política en el mundo actual. Entonces, realmente, como introducción puedo decir que Blade 2 llega en un momento en el que yo tenía muchas ganas de hacer una película que fuera un ejercicio exclusivamente de estilo. Trataba yo de encontrar un poco el pie. Había hecho Cronos, que fue una película hecha con pocos medios pero absoluta libertad. Después hice Mimic, que fue una película con medios pero muy poca libertad. Y entonces de repente dije, lo que quiero hacer a continuación, si es que en la carrera de uno se puede hacer algún plan, era hacer primero una película totalmente a mi gusto, totalmente en libertad, que creativamente a mí me gustara, que yo estuviera contento con ella, que fue El Espinazo, y después hacer una película que fuera una película que me gustara visualmente, porque en Mimic entendí una cosa muy importante. En el cine de Hollywood, normalmente, y especialmente al principio de la carrera de uno, es muy difícil que vayas a ganar las batallas del contenido. Pero sí es más fácil ganar las batallas del campo visual, del ejercicio de estilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo comprendí un poco tarde, pero lo entendí plenamente. Y yo me acuerdo cuando antes de hacer Mimic, yo veía películas americanas y decía, joder, pero ¿por qué son tan malos los finales? Y ahora ya sé. Entonces, realmente, no, es que, bueno, cuando uno es un puto friki, está viendo las películas y dice uno, pero qué mierda el cine americano. De repente, encontrar lo que hace que las películas pierdan personalidad conforme avanza el proceso es un poco acojonante. Y encontrar el pie en eso era importante porque tenía un proyecto en pie, que era Hellboy, que era una película que necesitaba ser grande, o necesita ser grande, pero que necesitaba la libertad más total posible. Entonces, si Hellboy, que es una película de presupuesto de $60 millones, necesitaba al mismo tiempo hacerla con un poco de condiciones de libertad narrativa, en esta pequeña táctica me venía muy bien Blade 2, ¿no? Porque Hollywood entiende muy bien las críticas maravillosas que recibió El Espinazo cuando se estrenó en Estados Unidos, pero la pasta te la sueltan si la película anterior hizo pasta. Entonces, la decisión que tomé al principio de Blade 2 es no voy a alterar el guión al punto de que de repente Blade se detenga y empiece a recitar a William Blake y que las cosas sean mucho más esotéricas. Leí el guión, dije, la primera funcionó con el público, no me voy a meter mucho con esto. Sí hay un par de cosas que cambié, pero normalmente el guión es el guión que desarrolló David Goyer. Y dije, en lo que me voy a preocupar yo, en lo que me voy a concentrar es hacer la película lo más cómic, lo más anime, lo más enloquecida visualmente posible, lo más bella posible a nivel visual, y hacerla un ejercicio de acción y de estilo. Entonces, al empezar, una de las cosas que me frustraba mucho en Mimic es que hay un concepto en el cine americano que es el de segunda unidad, ¿no? Y la segunda unidad supuestamente rueda cosas técnicamente poco divertidas. Bueno, yo traté de rodar todo lo que podía de segunda unidad en Mimic, me retrasé en el rodaje, y la segunda unidad se rodó como 4 semanas. Una de ellas la hizo Robert Rodríguez, hizo 4 escenas, 3 de las cuales tuve que volver a filmar.
Y entonces, porque no va el estilo de alguien de segunda unidad con el de primera unidad. Yo no entiendo ese concepto. Soy un pinche tercermundista, retrógrado, me da igual. Pero el caso es que llego yo con New Line y me dicen, bueno, te ofrecemos Blade 2, queremos que se filme ya. Y le digo, no, pues yo voy a ir a España a filmar El Espinazo del Diablo y dentro de un año nos vemos. No, pero ¿cómo? Les damos a Almodóvar, le ofrecemos $1 millón porque retrase y empieza ya. Le digo, no, es que a mí no me interesa. Yo tengo que hacer El Espinazo primero y luego vuelvo. Y después quiero pedirles que me dejen hacer la película completamente con primera unidad. O sea que, como un subnormal, dije, yo quiero hacer todo. Un close-up de una mano que agarra un puro, me da igual. Y ese concepto es poco usual en el cine americano, aunque sí se da y me dieron esa ventaja. Todo lo que se ve en la película está rodado por primera unidad, absolutamente, maquetas, todo está rodado por primera unidad. Y lo mismo pedí con Hellboy. El resultado es un poco criminal a nivel de carga de trabajo. Por ejemplo, El Espinazo del Diablo tuvo alrededor de 45 o 50 días de rodaje, Cronos tuvo entre 35 y 40, Mimic tuvo 70, Blade tuvo 115 días de rodaje. 105 en Praga y 10 más en Los Ángeles. Entonces, en el caso de Hellboy son 118 días de rodaje, 6 días a la semana y edito el domingo. Aunque la carga de trabajo es bastante brutal, para eso estoy gordo y todavía no tengo ningún puto infarto, entonces puedo trabajar. Y realmente lo que importa es que hay un momento en la vida en donde, a pesar, o sea, cuando a alguien le gustaba Cronos o le gusta Cronos, me da mucho gusto. Pero hay cosas que yo hubiera hecho diferente a nivel formal ahorita. Y la veo y digo, joder, esto está mal, esto está mal. No digo que las otras sean perfectas. Mimic igual me pasa. La gente me dice, oye, me gustó Mimic. Y le digo, pues muy bien, pero a mí no tanto. Y del Espinazo y de Blade me importa un pito a quién le gusta o no, a mí me gusta. ¿Me entiendes? Y es muy diferente la sensación que se siente al presentar una película que digo, si es de palomitas, es de palomitas. Y a comer palomitas, y si quieres historia, vete a ver Gosford Park y te den por el culo. Y con El Espinazo del Diablo, a mí me da igual, porque me entiende qué bueno, y porque no también, a mí es mi película favorita de lo que he hecho, y me siento muy contento. Entonces, al iniciar Blade, la idea era cómo hacer la película diferente de la anterior. Bueno, la violencia y la acción de la película la planeé para que fuera como un anime japonés, que soy un gran fan de ello, y que fuera no Hong Kong, o sea, tener perspectivas como estas, muy de cómic, muy de anime, y de repente tener momentos en que los stunts de la película estuvieran aumentados por un doble digital, ¿no? Que estamos a punto de ver ahorita, ¿no? Y el gran privilegio de esto es que alguien como Snippers, que es realmente un atleta, hace todos sus stunts. Aquí Santiago no va en la moto, el hijo de puta. Ese es un doble, que no les diga nada, porque por meterse a una chica en la cama dice lo que sea, el gordo. Pero este es un doble digital, con la placa atrás, la placa que se rodó con una grúa, y entonces la idea era planearlo para que los ángulos de la película en la acción fueran no solo muy extremos como en anime y como en cómic, sino que en algunos de los casos, como cuando él sale corriendo por la ventana, brinca, la cámara cae, sigue la bala y termina al frente de un tipo, fueran 4 planos unidos por medio de parches digitales y que tuvieran lo que llamamos nosotros cámara liberada. O sea, que no todo el plano fuera digital, pero que sí hubiera uniones digitales en medio, ¿no? La otra cosa que quería yo hacerla muy diferente, la primera película era un poco como en la estética de Jim Cameron, con aceros, con colores azules, con blancos, kubrickianos. O sea, era una película muy elegante y yo quería hacer una película como gótico industrial guarro, que estuviera todo viejo, mohoso, roído. O sea, que todas las texturas de la película fueran un poco gangrenosas. Y que fuera en general una película que el look de la película no fuera el look amigable de la película hollywoodense. O sea, las noches, el fotógrafo Gabriel Everistán y yo decimos que las noches iban a ser amarillas, ámbar, y los días iban a ser azules, ¿no? Para darle un poco, para joder un poco. Y la siguiente cosa que hicimos fue también hacer de las escenas de acción y gore y tal, darle un poco más el toque anime. La desintegración de los vampiros
es mucho más a base de fuego y carbón y todos esos elementos que en la primera, que se volvían ceniza, y eso lo hace visualmente más amplio, es hacer gore sin gore, porque la idea de la película era cómo logro que la censura americana me dé una R, que es para, no admiten mayores de 18, y que no me dé un NC 17, que es como, que no la exhiben en ningún lado. Entonces la idea, bueno, dije, la sangre de los Reapers es transparente, para que se joda, porque si dicen que hay sangre y es agua, no sale nada. La sangre y el gore de los vampiros es carbón, al rojo vivo, entonces hay grandes explosiones de rojo, pero no es sangre, etcétera, etcétera. Entonces poco a poco encontramos una justificación de argumento y de táctica para que la película pudiera pasar. Y el resultado es que es una de las películas más fuertes a nivel visual y de goria que ha sacado el cine americano en muchos años. Y la idea era esa, era una de las cosas que me gustaban de la primera, es que era una película con una actitud muy salvaje, ¿no? Era una película que decía que te den por el culo un poco. Entonces, bueno, esta tiene la misma amigable actitud. Que el público que le guste, y a los otros que se vayan a la mierda. Entonces, hay gente que rechazaba mucho la violencia, que la veían muy violenta, y les decía que era como el cartón de los Simpsons de Itchy y Scratchy. Que realmente por eso pongo ahí a las Powerpuff Girls, a las super chicas, porque realmente creo que es un cartón, una caricatura de violencia. La otra cosa que hicimos fue darle un poco más de sentido del humor en algunas partes al personaje de Wesley y hacer a los vampiros un vampiro que yo tenía ya imaginado desde Cronos, que era un vampiro que tenía una cicatriz en la barbilla y que al abrirse como una flor tenía de repente un instrumental ahí de comida medio complicado, y lo pongo en un diario de ideas que tengo, un pequeño cuadernillo, y lo guardé. Cuando llegó el momento de hacer Blade, originalmente el guión hablaba de que estos vampiros eran como la cosa de John Carpenter, ¿no? Que se transformaban en multiformes, que le salían tentáculos por la nariz, etcétera, etcétera. Y yo les dije, bueno, es que lo bonito es que sean biológicamente correctos, que es una cosa que a mí me gusta. En Mimic los insectos sean insectos. El ya fallecido Stephen Jay Gould usaba, aunque usted no lo crea, en su examen final, como pregunta extra, usaba Mimic. Decía, ¿qué película de ciencia ficción hizo correctamente la razón por la que un insecto puede crecer hasta alcanzar un mayor tamaño? Bueno, dar puntos en Harvard en esa clase era no solo bizarro, sino prestigioso. Y realmente me interesa mucho que la biología, por ejemplo, en Mimic, bueno, los insectos a nivel estructural del diseño podrían soportar ese tamaño, tenían pulmones que permitían la basculación mejor y tener la oxigenación de la sangre tenía por eso color rojo y blanco, etcétera, etcétera. Igual con los vampiros de Blade son biológicamente correctos. Y una de las cosas que les pedí en el guión, les dije, yo quiero una escena de autopsia en donde veamos todo ese. Había un video espantoso en los 80s que era la autopsia de los aliens o 90s. Espantoso, y dice, pero qué puto mono más mal hecho. Y la gente cree que eso es real. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una escena de autopsia alienígena, pero lo mejor hecha posible. De hecho, duraba bastante más y hicimos todas las capas, etcétera. Y era una creación que permitía una teoría que yo creo que es muy bella con los monstruos, que por ejemplo en El Verdugo de Dragones, aquella película en los 80, Dragon Slayer, que era muy buena, tenían, todos de Mozart, tenían un dragón muerto, y yo creo que lo que encuentras muerto da la lógica de que estuvo vivo alguna vez. O sea, para el espectador me parece una lógica muy bella, que pueda ver el interior de un cuerpo y en retrológica, bueno, pues entonces el animal tiene una biología adentro cuando se está moviendo. La otra cosa es que Goyer y yo hablábamos mucho de una novela de Richard Matheson de Soy Leyenda, y aunque con mucho menor presupuesto que las películas normales americanas, tenía yo muchas ganas de hacer escenas con hordas de vampiros, cazando a un solo humano, Blade, que fueran como de cómic, o como de Frank Frazetta, ¿no? Las acumulaciones de vampiros y el tipo disparándoles arriba de una cima de vampiros. Y lo hicimos, la película, esa fue la otra ventaja.
El presupuesto de Blade 2 fue de 54 millones. La película promedio de verano americana está entre los 100 y los 120 millones ahorita, una ganga. Y lo que dijimos fue, ¿cuánto es el presupuesto que necesitan ustedes para dejarnos en paz, totalmente libres? Y dijeron 50. Y dijimos, va. Que es lo mismo que pasó un poco con Hellboy. Yo quería a Ron Perlman y me dijo, al hablar con Revolution, les dije que este es el actor que quiero. Me dijeron, bueno, ¿y qué presupuesto tienes? El presupuesto de Hellboy originalmente eran 80 millones de dólares. Me dijeron, te damos 60. Y yo, muy bien. Te damos 60, pero va a Ron Perlman. Y yo creo que eso es un poco lo que no entendía yo en Mimic y que entiendo ahora, que el cine, salvo los casos extremos de poder, como Spielberg, como Kubrick, como Cameron, que ya han llegado a un punto de sus carreras a nivel de reconocimiento y economía que pueden salirse con todo, el cine es siempre el arte, y esa palabra la uso muy correctamente, el arte de hacer un compromiso con el tiempo, con el dinero o con la política. Nunca vas a estar libre de alguna de las tres. Entonces tienes que entender, cuando vas a hacer el espinazo al diablo por 4,5, ¿sí?, que no vas a tener 100 días de rodaje, pero vas a tener toda la libertad de que se follan a una mujer sin pierna, que a los niños los hostia un pedazo de automóvil que les pega en la cara, en fin, que eso en cine gringo jamás iría. Y al estar filmando en cine americano, no puedes esperar en las primeras películas la libertad total que tienes al hacer el espinazo. Entonces, creo que es inteligente tener esa táctica y eventualmente, si se va ganando un poco de poder y un poco de palanca, se va ganando más libertad o más fuerza. No sé si hay preguntas concretas de la película o de otras cosas, pero quisiera abrirlo a que empezara a haber interacción entre nosotros. Las escenas de acción se rodaron de una manera muy sencilla, porque cuando iba yo a rodar la película, vamos, junto a esta Mimic, que es como una de Merchant Ivory, ¿no? O de Tarkovsky, una cámara fija mirando placenteramente. Entonces yo estaba un poco acojonado. Entonces fui a cenar una noche con Jim Cameron y le digo, Jim, ¿cómo se rueda una escena de acción? Yo estoy acojonado. Y me dice, ¿sabes rodar un diálogo? Sí, igual. O sea, me dice, ¿quién contesta? ¿Estás con quién habla? ¿Con quién contesta? Y lo que sucede. Es lo mismo. Y dije, joder, esa es una lógica perfecta. Y me dice, y además de eso, déjame decirte una cosa. Dice, no voy a decir las películas que mencionó, pero mencionó 3 películas y dijo, estos son de gran acción, están rodados con el culo. Dice, por esto. Entonces, lo único sencillo, lo que aprendí a nivel de técnica, es una multiplicación de lo que hacíamos en las escenas de acción de Mimic. Normalmente se filman a 2 cámaras, o hasta en esta, hubo un momento que ahorita se lo relato, que se filmó a 13 cámaras. Eso es muy sencillo y muy interesante. Lo que sucede es que cuando filmamos la escena del club de vampiros, que se llama La Casa del Dolor, había un momento en que usan unas armas automáticas para destruir básicamente todas las paredes del club, tratando de matar a los Reapers. Y la película, aunque los 50 millones alcanzan para mucho, me dijo el productor, tienes que conseguirlo en la primera toma. O sea, tiene que estar hecho la primera toma. Entonces dije, bueno, será un solo día, una sola mañana, pero a 13 cámaras. Entonces lo que hicimos fue, durante la película yo tenía un ballet normalmente de 3 cámaras en las escenas de acción. Tenía 2 móviles, una en Steadicam, una móvil en grúa arriba del Steadicam o al lado, y una fija con un lente más largo que el Steadicam o que la grúa, dependiendo de cuál estaba más lejos. Y lo que hay que hacer es coreografiar esas cámaras y la acción para que haya una cámara en el momento adecuado, y simplemente es ensayo y ensayo y ensayo y ensayo. Y llegado el momento de hacer la escena, puedes hacerlo en una toma, 2 tomas. Normalmente Wesley venía, hacía la escena y la limpiábamos con su doble. O sea, todo lo que eran ya close-ups, overs, todo era con el doble. Entonces, lo hacíamos bastante rápido, bastante eficiente, y el día del rodaje de la del Club del Dolor, lo que hicimos fue
ensayar muy bien. Teníamos una cámara en una grúa, otra en un dolly, otra en Steadicam, otra a mano escondida entre las columnas, dos con lentes largos, una atrás del escenario, otra montada en una plataforma, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos es, lo ensayamos una vez, sin acción, y vi qué cámara veía a qué cámara en qué momento, cambié los lentes de la manera adecuada, y yo ya sabía que este pedacito de esta cámara que me iba a dar iba a rodar 1 minuto, pero me iba a regalar solamente 10 segundos útiles aquí. Y le decía, tú estás aquí en este momento cuando él cruza esa columna, y mientras tanto, busca. Entonces ensayamos ya con el actor un par de veces la carrera entre las columnas, y lo hicimos en una sola toma. Llegamos al laboratorio, vemos el film, y vemos que el maquillaje del actor retrata color rosa, y lo tuvimos que hacer otra mañana en una sola toma también. Entonces, resultó, vamos, la toma que está en la película es la primera toma de esa escena con el maquillaje. Entonces, simplemente el rodaje de una película de acción, 3 cámaras para una escena de acción es lo normal. Y lo que sucede es lo que haces con esas 3 cámaras es lo importante. La base, lo más básico, es evidentemente una móvil, una fija y una con un lente más largo que la otra. Eso es como la cosa demencial, así de subnormalidad de cómo filmarlo. Luego, puedes llegar a tener 5, 6 cámaras, y hay un momento en el que hay una formación de cámaras que Jim Cameron llamaba jocosamente el pelotón de fusilamiento polaco, que hay 2 cámaras mirando una a la otra, y hay un medio círculo. Y hay 2 móviles, y las que están mirando una a la otra se van a ver únicamente en algún momento. O sea, una va a llegar a posición, pero mientras tanto te cubre otro trozo. Son diagramas muy sencillos, pero el diagrama es simple. Lo importante es lo que haces con ese diagrama para que la acción se vea divertida. Y otra cosa que me dijo también Jim fue, la acción tiene que tener siempre un punto, un gag visual, ¿no? Ese gag visual es como un chiste, es como un gag en una comedia, tienes que llegar a él. Por ejemplo, en La Casa del Dolor, una vez más, hay una pelea entre Don y Jenny y un Reaper, y el gag, lo que es el final del chiste es que el Reaper está empalado y corre y se desuella él mismo con esa, ¿no? Entonces realmente, simplemente controlar la broma para que el punchline al final llegue y haga reír, ¿no? Ya, pues, esas cosas en una película como esta, de repente, donde la lógica está ausente, donde estos tipos vienen a entregar un mensaje, pero se agarran a golpes durante 5 minutos, nunca le mandan una carta a la novia con estos mensajeros. Tienes que hacerlo entretenido. Y lo que a mí me sucedía era, hay un montón de películas que deberían de ser entretenidas y que finalmente son una gilipollez de argumento y que duran 2 horas 20 y pretenden tener un argumento inteligente. Yo leí el guión y dije, esto es una gilipollez de guión, duraremos 1 hora 40 y será divertida. Y punto, no voy a pretender a inventar, como cuando me acuerdo viendo El Zorro con Antonio Banderas, todo el drama del hermano muerto, decía, puta madre, agárrate a golpes otra vez. A mí que me interesa el hermano muerto. Es rara la película con un buen guión y buena acción, ¿no? Entonces, realmente, si no lo tienes, hay que apostar porque sea un cartón con seres humanos. A ver, quería hacer una pregunta porque antes has hablado de John Carpenter y veo una pequeña similitud de momento entre tú y Carpenter. Carpenter dije Cameron, ¿eh? Bueno, no, antes has hablado de la cosa de Carpenter. Ah, sí, la cosa de Carpenter, sí. Entonces, Carpenter ha hecho para mí, ha tocado varios géneros, pero siempre dentro del fantástico. Es decir, va a hacer Starman, una película de amor, pero sí, bajo el fantástico. De momento tú solamente te mueves en el fantástico. Sí. ¿Es una opción de estilo o simplemente es algo porque es algo así? No, yo jamás querría dar nada más. Es aburridísimo. Yo filmar a un cabrón que llega a su casa y la chingada, puta, qué hueva. No, yo no entiendo, o sea, lo que pasa es que yo no entiendo, hay gente que dice, puta, o sea, yo me acuerdo, la primera gente que vio Cronos en Hollywood fue Cameron. La vio y me dijo, muy bien, nada más lo siguiente que hagas es que no sea de horror para que no te encasillen. Le digo, no, es que es lo que yo quiero, que me encasillen. O sea, a mí lo que me interesa es hacer género de horror. O sea, yo te puedo decir una cosa, te pueden gustar o no gustar cualquiera de las 4 películas que he hecho, pero son todas diferentes entre sí. O sea, es género de horror, pero Blade no tiene nada que ver con
Cronos o El Espinazo o tal, a nivel de finalmente lo que es la película. Es como hacer, dentro del horror, hacer acción, melodrama, drama de guerra, etcétera. Yo creo que el género es tan amplio que no puedes encasillarlo únicamente en una sola vertiente, en un solo tono. A mí no me interesa mucho hablar de la vida normal porque hay gente mucho más dotada para hablar de la vida normal. Ya hay gente que habla de la vida normal como a mí me interesa. Si acaso haré géneros igualmente anormales como el suspenso, cine negro, pero de entrada hago lo que me sale del forro de los muy arriesgados cojones. Y pues digo, realmente ha sido una cosa en donde a mí me ha interesado hacer esta. O sea, cuando acabé Blade 2 y salió El Espinazo, que El Espinazo en Estados Unidos fue una de las 2 películas con mejores críticas en todo Estados Unidos, me ofrecieron Harry Potter 3. Llegó la oferta, llegó el guión, llegó el libro, leo el libro, me dicen, ¿esto va en serio? ¿Te pagarían $5 millones? ¿Te quieren ver? El Espinazo en Inglaterra fue muy bien recibida y la autora la vio y le gustó no sé qué. Y de repente la veo y le digo, pero ¿te imaginas tú el puto día que yo llegue al rodaje y tengan llamado a un elfo o un puto duendecillo? Me vomito y me voy. Voy a llegar al rodaje. Oye, el duende va de aquí para allá y soy una puta. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que lo único que te puede quedar en paz en la vida es que si haces un error, que sea el tuyo. ¿Me entiendes? Que no sea ni el error que hiciste por dinero, ni el error que hiciste por una carrera, ni el error que hiciste por ninguna gilipollez otra. O sea, yo creo que lo mejor que puede pasar en la vida es que los errores sean tuyos. Entonces, el género que es mío, al que quiero, y el único del que estoy enamorado es el fantástico. Entonces, pues, ahí va. Santiago Segura y Torrente 3. Bueno, lo que pasa es que el Gordo y yo somos amigos desde hace muchos años. Aquí lo conocí en Sitges. Y yo soy un ferviente admirador del Gordo. Creo que es un genio. Creo que es una figura mítica. Y creo que es un perverso repugnante que hay que mostrar al mundo entero. Y con eso en mente tenía yo muchas ganas de que apareciera en Blade 2 y dijera, como el idioma vampírico era un poco gilipollez, lo hicimos originalmente contratamos una traductora, una lingüista, para que hiciera un lenguaje que era mezcla del eslavo antiguo con ruso, con no sé qué, pero a la tercera semana de rodaje ya la gente estaba diciendo gilipolleces. Entonces dije, pues vente y grita trueba, Torrente 3. y que no se darán cuenta más que en España. Entonces vino el Gordo, hizo su vampiro y trueba, Torrente 3. Lo que me gustó mucho de trabajar con Segura es que lo subía yo, aunque él no hace sus stunts, sí lo subía a la altura de 7 pisos y lo hacía arrojarse por la escalera con un cablecillo cuando baja y repetíamos las tomas una tras otra. Y el pobre Gordo se zurraba en los calzones y me decía, pero Gordo, hijo de puta, ya me tiré. No, pero salió muy mal. Hay que hacer otra. No se imprime otra. Y gocé enormemente haciéndole sufrir, ¿no? Y luego, en la primera toma, Wesley Snipes le mete una mamporra en la boca. Está en la primera escena de pelear, de repente le digo, Santiago, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Perfecto! Le había dislocado la mandíbula. Entonces es un placer doctorar, Santiago. Y luego, lo que más me gustó fue cuando fue el estreno aquí en España, que aparece Wesley Snipes, hay aplauso y aparece el Gordo y hay un aplauso de pie. Es una maravilla. Pero simplemente, lo que yo creo que hay que hacer, si el cine es la mejor profesión que existe, y si estamos absolutamente bendecidos por tener un puto empleo en ella, lo mínimo que puedes hacer es gozar, ¿no? Yo cuando digo a la gente, qué duro es el hijo de puta, qué cínico. O sea, vete a trabajar a la puta oficina de correos para que sepas lo que es joderse, cabrón. O sea, realmente el trabajo del cine tiene que ser, para mí por lo menos, que no estoy gordo por ser pesimista, soy lúdico total y me encanta a mí disfrutar haciendo cine, y si pueden estar los amiguetes, pues mejor, ¿no? ¿Otra pregunta? Como Snipes. Snipes, como todas las estrellas, gusto de trabajar poco si es posible.
Entonces lo que hacíamos con snippets es si lo veía la cámara era él y si no estaba visible era su doble. Incluso hay una película, una escena aquí que se los voy a mostrar en donde no es snippet. De hecho ya pasó una escena entera en la que no aparece snippet. Pero se las mostraré en un momento. Pero a mí me gustó mucho trabajar con Wesley. Wesley, yo creo que, no sé si todas las estrellas serán así, pero es un tipo muy relajado, totalmente relajado, muy casual. No es un tipo que se preocupe por el close-up bonito, que es un poco tocapelotas. Incluso durante el rodaje en las escenas de acción me pedía un plano más abierto para poder hacer un movimiento más amplio, tal. Nunca se preocupaba por la vanidad, ¿no? Y eso se agradece mucho. Es un tipo además muy cordial, muy cálido, y lo que no se ve en la película, pero lo tiene mucho, es un gran sentido del humor. Es un tipo con un gran sentido del humor que se está riendo todo el tiempo, a veces solo. Y realmente disfruté mucho rodando con él. A mí me hubiera encantado hacer Blade 3. La verdad me hubiera encantado, pero estoy haciendo Hellboy, que es mucho mejor. Entonces, joderse. Pero por ejemplo, una de las escenas que escribí o que pedí que escribiéramos era esta, porque es una escena directamente levantada de las películas de Trinity con Terence Hill, ¿no? Donde sacaba la pistola y decía, ¿lo has visto? ¡Fue rápido! Pero, por ejemplo, eso que hace Snippets, que parece cámara rápida, es totalmente filmado a 24 cuadros. Hay gente que dice, está a 22 cuadros, le digo, no, ese es Snippets a 24. Es un tipo muy rápido, muy feroz, como artista marcial, muy bueno, y es una gran ventaja tener una estrella que haga algo. Porque normalmente las estrellas no hacen ni cojones, ni son buenos para pelear, ni actúan de la mierda, no. Para mí Wesley es un gran actor, no que lo muestre en ninguna de las dos Blades, porque hace cara de piedra y ya, pero es un gran actor de comedia y de drama. Y es un muy buen artista marcial. Bueno, lo que queríamos hacer en la película, evidentemente el personaje de Blade no es un personaje que vaya a tener un desarrollo shakespeariano en su personaje, es un personaje que se desarrolla de a poquito en poquito, ¿no? En la primera era monosilábico y totalmente pétreo, y aquí hace un par de bromas, jode un poco a Reinhardt, que es el personaje de Ron Perlman, y encima hay una micro insignificante historia de amor. Originalmente el guión era la gran historia de amor y se follaban y todo el rollo. Y de repente le digo al guionista, oye, pero ¿cómo se van a follar si apenas hablan? Yo sé que a lo mejor soy un poco anticuado, pero a lo mejor los vampiros son más liberales, pero digo, apenas hablan, la gran escena de amor era cuídate con la explosión. Si yo le digo eso a mi mujer, me golpean los huevos. Entonces, realmente no veía yo justificación alguna para que hubiera el palo secuencia. Entonces le dije, en lugar de eso, que le succione la muñeca. Digo, eso lo puedo entender en mi vida personal. Pero lo otro no lo entendía, entonces quité, en el momento en que ven que succiona la muñeca, normalmente en el guión estarían follando. Es que a mí no me parece, y me parece un poco un erotismo más torcido y más vampírico que le succione la muñequita, y entonces en eso quedó. Pero la historia de amor, y lo que yo trataba era de que él entendiera y que los vampiros fueran más humanos en la segunda película. Incluso los Reapers, que son los más monstruosos de todos, tienen momentos patéticos en la película. A mí me gustan mucho los monstruos y estoy a favor del monstruo, y me interesaba mucho que en la película los monstruos tuvieran un lado simpático o triste, o etcétera, etcétera. Por ejemplo, para mí el personaje que a mí más me gusta es Nomak, que es el personaje del vampiro, del Reaper mayor. Es el que más me gusta, él y Ron Perlman, son los dos personajes que más me divierten. Entonces, y digo, a mí me gustan mucho los monstruos, y con esta se humaniza un poco Blade en entender que no todo es blanco y negro, ¿no? Quería saber si Miñola está colaborando y cómo está colaborando en el Hellboy. Miñola y yo colaboramos la primera vez con esta porque me interesaba mucho tener una colaboración previa con Mike. De hecho, la película tiene mucho el claroscuro de Miñola.
usábamos mucho los cómics de Mignola para referencia de oscuridades con luz de color muy pequeñita. A lo largo de intentar usar el estilo Mignola y plagiarlo a la perfección en Mimic y en esta, me he dado cuenta que es imposible hacerlo porque Mike hace trampa. Mike, cuando hay algo que le queda mal, le pone sombra. Entonces no importa que la luz venga de acá y de repente la sombra está acá. Le da igual porque es un dibujo, entonces es imposible hacerlo totalmente. Pero Hellboy, empezamos a colaborar con él, hace 5 años que estamos con el proyecto. Desde el principio muy cercano a él, pero llevamos 4 o 5 meses de preproducción en Hellboy. Vamos a empezar a filmar en marzo. Mike hizo, unos 200 o 250 diseños para la película. Hemos estado trabajando juntos en que el guión tenga el tono perfecto, que las imágenes tengan el tono perfecto. Los maquillajes están de putísima madre, pero Hellboy es Hellboy, H-Sapien y se puede concebir eso más bello todavía que en el cómic. Y simplemente lo que yo trato de hacer es, a lo mejor, un cine en donde se note que yo estoy enamorado de la película o del asunto que hago. No hago yo películas ni por encargo ni porque me den un sueldo, entonces Hellboy es una carta de amor total a Mike Mignola. Entonces todas las texturas, todas las arquitecturas, todos los colores, todo lo que aparece está enamorado perdidamente del cómic. Entonces está muy basado en el cómic. Al que le guste Hellboy va a ver la película y va a ver Hellboy, no va a ver ninguna otra cosa. No va a encontrarse con sorpresas de que Hellboy, como decían en los estudios universales, es un tipo que se enoja y se vuelve Hellboy. Era una propuesta que me hacía. Sí, Las Montañas de la Locura es un proyecto que se inició el año pasado, y lo que pasa es que Lovecraft yo creo que ha sido llevado a cine en una de dos instancias, o como un cine absolutamente maravilloso y enloquecido de serie B como Reanimator, que es una de mis películas favoritas, pero no es necesariamente el espíritu cthulhiano de Lovecraft, o como cine de bajo presupuesto, como el horror de Dunwich o lo que sea, donde cuando aparece el monstruo aparece una alfombra con un ojo llena de sebo y sale el ojo así y de repente ponen llamas al frente y la muchacha sale corriendo de la casa y se acabó, ¿no? Y la idea de Las Montañas de la Locura es que teníamos la idea de hacer el primer Lovecraft, tenemos la idea de hacer el primer Lovecraft a tope, con presupuesto grande, pero respetando la ambigüedad de Lovecraft en ciertas cosas, respetando la atmósfera de Lovecraft. Y lo que pasa es que la novela de Las Montañas de la Locura es muy abierta. Realmente habla de una atmósfera, un lugar concreto y algunas pequeñas cosas que suceden, pero es muy abierta. No hay una historia tan concreta. Es la expedición que excava, descubre las ruinas, pero no hay, es un poco como el modelo de Randolph Carter o del cuento de Poe, de descubrimiento de algún otro lugar, etc. Y lo que queríamos nosotros era mantener esa ambigüedad, pero darle una línea. Entonces, ha sido muy difícil de adaptar el guión. Vamos ahorita ya en un tratamiento, pero todavía no hay guión, o sea, tenemos un tratamiento de 30 páginas. Estamos quiero inmiscuir artistas que están muy relacionados con Lovecraft, Bernie Wrightson, Mignola, otra vez, Gary Gianni, Graham Wilson, gente que va a aportar al proyecto cosas no nada más visuales, sino de contenido. Pero la idea es eso, es una novela tan abierta, tan difícil de adaptar que nos va a llevar un rato hacerla. Pero sí, eso está todo ahí. Pero lo que quería era vampiros que atacaran de manera muy brutal. Ya estaba yo harto de los vampiros de Brad Pitt besando en el cuellito, ¿no? Bueno, si te va a chupar Tom Cruise, pues ¿cuál es el puto chiste, no? Si te va a chupar una chingadera de estas, es un poco más acojonante. Entonces la idea era volver al vampiro un poco al mito más feroz. Y la parte principal era esta, por ejemplo, aquí es una escena en donde todo esto es el maquillaje real y el momento donde se funde el digital es invisible, ¿no? O sea, la parte de abajo es totalmente digital
y el fundido y todo es invisible, y la cámara totalmente de manera voluntaria es un solo plano, dando la vuelta para que no haya un truco. Y cuando propusimos esto, el equipo de efectos especiales me dijo, muy bien, vamos a hacerlo con motion control. Y les dije, ni madre, el motion control es horrible porque siempre canta a shot digital, ¿no? Es un movimiento demasiado perfecto, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que pasa es que los estudios son un mal necesario, pero que está ahí. O sea, los estudios, hay una transformación del cine muy grande ahorita, y muy concretamente en Europa hay una manera mucho más sencilla de producir cine, que por ejemplo en América, en México concretamente es dificilísimo hacer cine. No hay los apoyos, no existen los canales. O sea, el cine español, para bien o para mal, tiene canales y posibilidades de producción, distribución y exhibición mucho mayores que las que se podrían soñar en México. O sea, es mucho más sencillo hacer las cosas aquí, aunque a ustedes les parezca que no, lo es. O sea, siempre va a haber una manera más difícil de hacerlas. O sea, estoy seguro que hay lugares infinitamente más difíciles de hacer cine que en México. Pero en Europa, a pesar de todas las contradicciones que existen y las contrariedades que existen con la penetración del mercado americano, hay formas de producir o coproducir, ¿sí? Y de repente en México, en Europa, o sea España, Francia, Alemania, se están dando en los últimos años el fenómeno de que una o dos películas al año pueden ser de las películas más taquilleras del año, que eso no se daba anteriormente. O sea, yo creo que hay una alternativa de financiación internacional que vuelve obsoleto al estudio en ese término, pero no en distribución ni exhibición. O sea, los estudios en Estados Unidos siguen siendo grandes distribuidoras, grandes exhibidoras, y se siguen necesitando, pero conforme el cine se vuelva digital y la distribución sea digital, va a haber un cambio muy, muy fuerte. Va a haber una especie de democratización del cine, en cierta forma. O eso espero, porque siempre los inventos humanos acaban siendo usados para lo peor. No, pero sí, realmente lo importante es no perder el espíritu. Bueno, lo peor de hacer una película, realmente, yo creo que es exhibirla, justamente. O sea, haces la película, que es muy duro a nivel trabajo y tal, y después la exhibición es un poco como poner a tu hija mongólica desnuda a bailar delante de la gente. Entonces ya te dicen, no, bailó de cojones. O sea, pero qué fea la hija de puta. O sea, eso es la crítica. No sé si será real o no, pero es igual, es así de apabullante. O sea, de repente sale tu hija y dices, puta, mi hijita, qué bonita, como la quiero. ¡Es una mierda! ¡O cojonudo! Y hay un absoluto, es sorpresivo igualmente. O sea, la crítica para mí, yo ejercí la crítica alrededor de 4 años o 5 en México. Yo creo que es una comunicación necesaria con el espectador. Igualmente, no sé qué tanto peso tenga. Yo sé, por el que puedo hablar concretamente, no sé en España, pero en México la crítica no cuenta para un carajo y únicamente se vuelve un metalenguaje entre gilipollas. O sea, porque el crítico sabe que lo va a leer nomás el puto cineasta, y los putos cineastas que odian al puto cineasta que lo está leyendo, y los amiguetes del cineasta. Pero de ahí el público va a envolver el bacalao del día anterior en la puta crítica. Entonces en México es así. En México realmente no tiene una función ya más. No tiene una función comunicante. Pero en Europa, me imagino, y en Estados Unidos y tal, hay una comunicación. Yo creo que hay una crítica muy directa y muy espontánea entre el realizador y la gente a través del Internet. ¿Entiendes? Yo prefiero leer cine a gritos que El País. ¿Entiendes? Yo prefiero mil veces meterme a la web y leer alguna cosa que haya dicho alguien real, identificable, que leer a alguien que yo ya no sé qué agenda tiene o qué propósito tiene. No sé, en México es muy difícil de valorarla, pero a mí me parece que cuando está mejor usada, negativa o positiva, es valiosísima. O sea, cuando realmente te da instrumentos para entender la película como la mierda que es, o para entender la película como la maravilla que es un asunto bastante importante para hacer una comunicación más interesante. Pero cuando vas a leer la opinión del señor que no se justifica o tal, o que no
no explica absolutamente nada nuevo de la película y que encima se mete con tu talla de gordura, es bastante difícil. Pero no, es una relación que está ahí y que es necesaria, creo yo. No se va a ir, pero mutará. Quisiera preguntar. ¿Dónde? Aquí. Ah, bueno, es como hablar con Dios. ¿Cómo planificas la película? Por ejemplo, en Blade 2 está ya intuido en el guión, después la coreografía. ¿Cómo llegas a esta escena de acción? Bueno, lo que yo creo es que siempre y cuando sea a nivel visual o de historia o de tema, tú tengas claro lo que quieres contar o lo que quieres lograr con la película, es simplemente perseguir eso. O sea, por ejemplo, una de las cosas con Blade 2 era si había una escena que era interesante medianamente o contenía algo que me parecía divertido o tal, pero arruinaba el flujo de lo rápido de la película, de la fluidez de la película, la quitaba en edición, ¿no? Porque no es una película para tener paciencia, ¿sí? Entonces yo simplemente tenía eso claro en esta película, pero por ejemplo en El Espinazo del Diablo yo tenía muy claro todas las claves para mí en el interior del relato y todas las claves que yo necesitaba para yo descifrar el relato y lo seguía consecuentemente día a día, hablando por ejemplo con Antonio Trasorras al lado mío diciéndole, mira, a ver si alguien descubre esto que está oculto aquí y tal y tal. Entonces simplemente es ser consecuente con lo que quieres contar. Y esto influye en la forma, los colores, la manera de contar la película, todo. O sea, yo por ejemplo cuido mucho los colores de las películas, cuido mucho de que tengan un lenguaje de color adecuado a la historia, que va a estar, que tengan un lenguaje de textura. O sea, Blade tiene mucho metal, cuero negro, paredes roñosas, colores ámbares, tal y tal. Y en El Espinazo se buscaban texturas más suaves, algodones, paredes de ladrillo, colores sepia, colores tierra, colores tal. Entonces, yo creo que todo es consecuente con el relato y la intención de la película. ¿Me entiendes? Tiene que hacer la película más digerible o más sofocante o más tal y tal. Todo tiene que estar al servicio de lo que estás contando. Y en el momento de filmarla, ¿cómo te encuentras? ¿Haces un storyboard? En el momento de rodarla, normalmente se hacen storyboards antes, que esos me limpio el culo con ellos porque no sirven para nada. Los hago para que la gente presupueste y tal, y el día del rodaje simplemente hago el storyboard, yo el cuadrito en mi libreta, hago los cuadritos en mi libreta esa mañana, porque creo que hay que tener frescura, y ensayo con los actores, y si los actores descubren algo nuevo, lo hago diferente, y únicamente respeto aquello que se puso como ya una cima de un efecto digital, por ejemplo, que no podemos cambiar en el momento, pero yo creo que el storyboard hay que amarlo, pero no vivir ciegamente enloquecido con él. Hay gente que me dice, yo he hecho el storyboard de toda mi película. Bueno, pues qué bien. O sea, eso está muy bien, pero eso no significa nada. Ni siquiera, o sea, yo creo que el control total de los elementos de una película es lo más aburrido que existe en ese sentido. Si no colaboras, si no tienes un fotógrafo que te puede llegar a sugerir algo, si no tienes un director artístico que te puede hablar de algo, o un actor que te puede decir, por ejemplo, Ron Perlman en Blade, de repente me dice, antes de matar a Blade, había una frase chunga que había puesto el guión, y me dice, ¿por qué no le digo lo que dijo, como dijo mi papá antes de matar a mi mamá, si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo? Y dije, qué bueno, ponlo. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que salen en el rodaje que el storyboard mata muchas veces la espontaneidad, ¿no? Yo creo que el cine es un arte lúdico y colaborativo. Tienes que tener gente en la que confías y oírla. Hay gente que no, hay gente que dice, soy Dios y mis huevos son de oro, pues perfecto. Pero yo soy una persona muy accesible y que me gusta oír. También luego le digo a la gente que son gilipollas, pero me gusta oírlas primero. Cuando tú filmas una secuencia, ¿la tienes pensada y la filmas tal cual o filmas a varias cámaras y luego en el montaje? No, yo la filmo al punto que, por ejemplo, en El Espinazo del Diablo, en el montaje, y por aquí ojalá ande el montador, teníamos escenas con los niños que tenían literalmente de margen a cada lado del plano 24 cuadros, como animación.
De repente decíamos, esto va a cortar aquí y esto va a cortar acá. En el caso de una coreografía, yo lo que creo es que hay que ver la coreografía, montas tus cámaras, ves la coreografía de la pelea y te das cuenta durante la coreografía que hay algo que no está capturando alguna cámara, lo varías. Pero no es una ensalada. No puedes filmar y decir, bueno, al cabo que tengo 10 cámaras, algo saldrá. Eso saldría como el culo. Tienes que saber qué está haciendo cada cámara. O sea, las cámaras van moviéndose todo el tiempo y tienen una coreografía. O sea, la cámara le da un ritmo a la película. No puedes simplemente echar a andar las 10 cámaras y decir, bueno, ahí me avisas cuando esté lista la secuencia. Hay que ser tan preciso como se pueda en el momento. Jack Kirby me interesa mucho. Hicimos las explosiones que suceden aquí. Son explosiones muy de cómic, que ahorita las veremos. Pero hay incluso un cuadro que le digo yo, la imagen del Doctor Manhattan, que es es exactamente el cuadro que aparece en Watchmen de Alan Moore y de Dave Gibbons, que es el Doctor Manhattan explotando en la cámara de radiaciones. Y así se llamaba cuando estábamos haciéndolo, decíamos el Doctor Manhattan, el shot del Doctor Manhattan. Y las explosiones eran de luz tipo Kirby, porque la luz en la película, en las explosiones, contiene esas moléculas redondas de luz sólida que utiliza Jack Kirby. Entonces, llegamos al punto de decir, bueno, hay que hacer las explosiones tipo Kirby. Y las explosiones más grandes de esta son eso, por ejemplo, es interesante ese shot, porque no existe nada más que el shot de la espada entrando y todos los Reapers del agua son digitales. Lo habíamos hecho con la idea de Frank Miller, de una especie de silueta tipo Sin City o lo que sea, donde no se viera nadie, principalmente porque ese ya no era Wesley. Ya no era Snippets. Snippets estaba en su trailer leyendo música jamaiquina. Pero ahorita verán las explosiones esas de las que hablo. Y pues sí, en Hellboy haré algunas cosas. Por ejemplo, cuando Hellboy grite, le ampliaremos la boca para que abra la boca más a lo Jack Kirby, ¿no? Pero las esculturas, de por sí Mignola, su estilo es muy influenciado por Kirby y Alex Toth, ¿no? Entonces hay ya mucho ahí jugando. Pero aquí esta es la idea, por ejemplo, en todos estos Reapers, toda la película tuvimos 12 Reapers. Sin embargo, en todas estas escenas parece que tenemos cientos. Lo que hacía, por ejemplo, en esta escena que la cámara da la vuelta, cuando la cámara dejaba de verlos, hacía que los 12 de acá corrieran detrás de la cámara y los volvía a ver yo acá. Y cuando volvía a dar la vuelta había otros 12 aquí que eran los mismos 12. Y lo que hicimos fue entonces meter Reapers digitales en las paredes. Todos los que van por la pared son digitales, ¿no? Son generados por computadora. Ese es el Doctor Manhattan Shot, ¿sí? Y aquí todos los de la pared son digitales, de Phil Tippett. Entonces todos los del primer plano eran reales, los de atrás digitales, y la idea era con 12 Reapers dar la idea que eran cientos. Pero bueno, es bastante sencillo. Una vez que ves a Aliens y te das cuenta que Cameron usó nada más 4 trajes, esto no es ninguna maravilla, ¿no? Pero es divertido ver las escenas tipo Frazetta. Hay otra escena tipo Frazetta cuando Nomak tiene un montón de guardias muertos y levanta la cara y grita. Era un homenaje a las composiciones triangulares esas de Frazetta, de la montaña de cadáveres y alguien arriba. Pero es en general, la referencia al cómic es bastante oscura. ¿Una otra pregunta? El Señor de los Anillos a mí me encantó. Lo que pasa es que a mí no me gusta la fantasía. La gente me llega con algún puto dragoncito y me dice, te va a encantar. Digo, pero ¿qué mierda es esto? Un puto dragón, yo lo odio. A mí yo no soporto la fantasía ni me gusta la ciencia ficción. O sea, me gusta la ciencia ficción, de repente Bradbury me encanta, Harlan Ellison, Sturgeon, pero muy pocos. A mí la ciencia ficción de cacharrería no la soporto. Y la fantasía de elfitos mamones y de dragoncitos que hablan y la puñeta lo aborrezco. Y la gente cree que me gusta, porque claro, es como la gente que te regala la foto de un niño destripado, te va a encantar, coño. Y, o sea,
A mí me gusta el horror y se acabó, el cine, el género de horror y tal. Pero El Señor de los Anillos, yo leí únicamente El Hobbit cuando era pequeño. Me costó un huevo leer El Hobbit. Porque lo leí en inglés, ¿no? Como sabía inglés desde pequeño, decía, lo leí en inglés para ser purista, puta madre. Sufrí como un cerdo, terminé la novela y vi la trilogía y dije, no la leeré ahorita. Y llegué a la película esperando, en toda sinceridad, que salieran el Findus cantando y la puñeta. Y me encantó porque tenía... Es más, de hecho, para mí hay un momento en las minas de Moria que es lo más cercano que ha llegado el cine a presentar un asunto Lovecraftiano, ¿no? Que es las catacumbas de esta inmensidad totalmente inhumana, la criatura que está en el lago, momentos realmente que rozan lo Lovecraftiano, que estaba yo feliz y disfruté la película muchísimo, bastante raro. Quiero hacer una película para niños porque creo que no hay suficiente guarrería en las películas para niños. Les falta. Yo me acuerdo cuando yo vi a Pinocho y Bambi, yo lloraba de miedo. Porque Pinocho, las antiguas de Walt Disney tenían una mala hostia fermentándose ahí. Y las de ahora son todas muy alegres y llenas de colores amigables. Y me interesa mucho hacer algo enfermo. ¿Otra pregunta? ¿Eh? No. No, bueno, a mí Isaac Asimov me gusta mucho, por ejemplo, los relatos cortos de La Posada del Ciervo Blanco. Sus relatos me interesan mucho, pero justamente cuando leo novelas, o sea, como su trilogía de la Fundación y todo eso, no entro. Cuando ya me hablan cuando a mí me meten ciencia en la ficción, yo no leo ensayo tampoco, porque no puedo. Pero ya cuando empiezo a leer ciencia en la ficción y alguien empieza a hablar por la secta, es como cuando leo Moby Dick y vienen 25 páginas dedicadas a las ballenas de esperma, en cómo trabaja sus órganos internos. Ya digo, ojalá ya destruya el Pequod y se cargue al Capitán Ahab, pero la ciencia ficción a veces se clava mucho en este tipo de detalles que a mí no me interesa. A mí, en cambio, si me hablan de algo fantástico, de horror o metafísico o tal, siempre y cuando tenga un lado oscuro me interesa leerlo. Sí, pero me gusta más la ambigüedad o las películas absolutas. Hay dos vertientes en el horror que me interesan. El horror ambiguo y las películas de monstruos. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que dice en Blade 2 o Mimic, ¿no? Se olvida del Toro de que lo que da más miedo es lo que no está ahí. Chinga tu puta madre. Hay dos películas de horror, señores. Las películas de horror ambiguo, escondido, que no da la cara. Y otras, las películas de monstruos. Godzilla, la criatura del lago negro. Todas las películas de monstruos se tratan de el puto monstruo. Y esas también son películas del género de horror y me interesan y me gustan muchísimo. Y esta es una verdad, o sea, esas verdades a medias que sabe la gente a medias, que se discuten en los programas de charla, son espantosas, ¿no? Lo que da más miedo es lo que no está, hijo de tu puta madre. O sea, absolutamente a mí me descojona y me irrita cuando alguien dice eso, enuncia las verdades grandes. El cine de horror es amplísimo. Es cine de horror, El bebé de Rosemary y La criatura del lago negro, ¿sí? Es cine de horror, hay sutil, hay tal. Creo que es tan rico y tan variado que se puede explorar y espero seguirlo explorando por muchos años y no necesariamente tiene que encajar con lo que la gente espera del cine de horror, ¿no? Hay gente que dice, me faltó ver más al monstruo, me faltó ver menos al monstruo. Bueno, ven y haz una película y ya sale cuantas veces quieras, cabrón. Pero yo creo que son verdades a medias difíciles. Es como cuando alguien lee a Stephen King y luego lee a Ramsey Campbell, ¿no? Ramsey Campbell es todo el gesto ambiguo, el susurro lejano de un pasillo. Es como un poco Algernon Blackwood o este tipo de gente. Y Stephen King es más película de monstruos, ¿sí? Es mucho más abierto, el monstruo está más presente, tiene una presencia física muchas veces. Y yo creo que las dos son literaturas de horror que a mí me parecen no solo válidas, sino buenas. Entonces, justamente en la ciencia ficción que a mí me interesa
únicamente me interesa la ciencia ficción de ideas, por ejemplo, me interesa la ciencia ficción social, entre comillas, de Ellison, ¿no? O de Bradbury. Esas son las que me atrapan a mí. Una última pregunta. Al final de Blade 2, que es muy bella la muerte de la chica, ¿de qué fue la idea? Lo que pasa es que llegué yo, y cuando llegué yo, la chica moría, estaban abrazados de pie, estaba en el guión, morían abrazados y él la abrazaba y se derrumbaba como estatua de sal. Y me interesaba hacer un momento mucho más poético en que se la llevara el viento, si quieres. Y de hecho, esa escena y los Reapers fueron lo que me hicieron aceptar la película. Esas dos, y la escena del principio en el banco de sangre, donde entra Nomax, son las tres cosas por las que dije, quiero hacer esta película definitivamente. Y la idea era tener ese momento final que a mí me parecía conmovedor y bonito, y tenerlo dentro de una película con snippets en el personaje de Blade, ¿no? Que no hubiera tenido ningún lugar en la primera. Me interesaba llegar a ello, llegar a ese momento, y te digo, es una escena que tiene compasión por el monstruo, una vez más. O sea, que el personaje de Misa, que es vampiro y que supuestamente no debería de dar ninguna compasión, me produce, por lo menos a mí, una gran cantidad de ternura, ¿no? Pero la idea era esa, que se le deshicieran los brazos, que fuera como... Porque yo soy un pinche gordo también totalmente cursi. O sea, la vez que me encanta toda la casquería, soy un cursi empedernido, ¿no? Escucho a Luis Miguel con la lagrimilla aquí.